con el famoso anticristo, que va a ser el futuro dictador de varias naciones y que va a implementar una marca que se conoce como el 666. Ahora bien, es lógico que si hace 2000 años se profetizó que vendría un gobierno que iba a controlar a la humanidad a través de una marca, es lógico que la tecnología del siglo XX, del siglo pasado, pudo realmente proveer los medios, como cuando se comenzaron a inventar las computadoras. Es imposible que pudiera llegarse a cumplir esta profecía si no se hubieran inventado las computadoras y los famosos chips. Pero ahora tenemos delante de nosotros a un mundo tecnológico que puede ya facilitar que estas cosas que se profetizaron en la Biblia se cumplan. Esto es increíble, es maravilloso. En esta época ya no puede haber ateos, porque si hay alguna persona que pueda continuar negando que la Biblia es inspirada por Dios o que no existe Dios, simplemente no es por falta de evidencia, es por un problema de orgullo intelectual o algún problema moral que no le conviene cambiar como él es. Pero aquí están las evidencias claramente. Y entonces, si el mundo se dirige a un nuevo orden económico internacional, esto significa que antes, es lógico, se prepare el camino. Cuando el Mesías Jesús apareció en el mundo, Juan el Bautista durante 6 meses preparó el terreno para que hiciera su aparición el Hijo de Dios. Entonces no hay nada que de repente surja. Todo lleva etapas y todo lleva una preparación. Y si ahorita lo que está sucediendo en el mundo no podemos discernir nosotros que es una preparación, es un acondicionamiento de nosotros, nos están acondicionando para reaccionar y comportarnos para que cuando llegue este gobierno futuro sea mucho más fácil controlar a la humanidad. Y para que esto sea posible, ¿verdad? Pues es lógico también que se busque de alguna manera empobrecer a las naciones. Porque a la mayor parte de las naciones no les conviene ni tener muchos cerebros, ni muchas personas inteligentes, ni muchos millonarios. Porque mientras más pobre sea una población, ¿qué cosa? Es mucho más fácil controlarla. Esto es elemental y lógica de verdad de cualquier socialismo. Muy bien. Antes de continuar con este estudio, permítanme compartirles a ustedes cuál es la agenda que se está moviendo actualmente en el mundo. Me gustaría, si no puedes conseguir esta conferencia, después tomar notas desde ahorita. ¿Qué agenda se está moviendo en el mundo para preparar el futuro gobierno del anticristo? Se llama el globalismo. Si lo quieres apuntar, el globalismo, lo voy con manzanitas a explicar. El globalismo es diferente de la globalización. A ver, esto es muy importante, son 2 palabras diferentes. La globalización es el punto a donde ahorita el mundo ha llegado. O sea, la tecnología, la computadora, las redes sociales, Facebook, Google, Instagram, todo lo que estamos viendo actualmente en los últimos 20, 25 años, ha unido al mundo donde ahorita, ¿verdad?, estamos completamente interconectados. Y donde ahorita ya puedes usar cualquier cosa para vender, para entender en las redes sociales, para buscar seguidores, etcétera, etcétera. Esto se llama el globalismo, a donde las naciones han llegado en el siglo XXI. La globalización, el globalismo es un movimiento político
que comenzó en 1989-90, cuando cayó el comunismo. Cae el comunismo después de aproximadamente casi 70 años, porque desde 1918, con la revolución bolchevique de Lenin, hasta 1989, con Mikhail Gorbachev, fue el que dijo: el comunismo es una ideología, igual que el socialismo, que no puede funcionar. Pero entramos al siglo XXI y nos damos cuenta que se está tratando de desenterrar esa ideología e implementarla otra vez, cuando en la experiencia ya se demostró que fue un fracaso total. Y la pregunta lógica, ¿verdad?, si ustedes son estudiantes de filosofía o de ciencias políticas, o les interesa la geopolítica, es ¿por qué quieren tratar de desenterrar una idea, un sistema que ya fracasó? Simplemente porque esta idea se convirtió en una utopía. O sea, sueñan que puede darse otra vez y se puede implementar, porque a lo mejor hay otros mecanismos, otras piezas que faltaron, pero que finalmente lo pueden volver a levantar. O sea, escuchen esto: nosotros los seres humanos anhelamos un mundo mejor. No hay ningún ser humano que no quisiera vivir en un mundo mejor. Queremos todos justicia, queremos todos paz. Entonces, ahorita solamente hay dos sistemas. Se les llama la izquierda o la derecha, que voy a mostrarles a ustedes que también ya desaparecieron. Ya ahorita no hay de que eres de izquierda o de derecha. De izquierda los comunistas, socialistas, liberales, y de derecha conservadores, pro familia, pro iglesia, pro etcétera, etcétera. Ya no hay eso tampoco, ya desapareció, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, ahorita estamos en un mundo de ya no son de izquierda ni de derecha, porque ahora los mismos que estaban de la derecha, o muchos capitalistas que estaban a favor también de la democracia, les interesa más ahora que nunca, lo mismo que a los de la izquierda, el interés comercial. Todo se está moviendo en el mundo a través del dinero, la economía. Y esta economía es la que está tratando de controlar actualmente al mundo. Y les voy a dar un dato impresionante, que en 1993, apúntalo, en 1993, todos los medios de comunicación del mundo estaban en manos de 50 familias, de 50 empresas. En 1993, todos los medios de comunicación, incluida la charrita del cuadrante, AM, FM, televisión, todos los que tú me quieras mencionar, en todas las naciones, los controlaban 50 empresas. Y hoy, septiembre o octubre ya del año 2020, todos los medios de comunicación del mundo, lo que tú oigas en la televisión o en el radio, está controlado por 6 familias. Fíjate lo que te estoy diciendo. 6 empresas controlan los medios de comunicación del mundo. Ahora, estas 6 empresas, pon mucha atención, no estoy hablando de 6 gobiernos, son 6 empresas no gubernamentales. 6 empresas de 6 familias multimillonarias. Y estas 6 empresas de comunicación controlan a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a los medios de comunicación, tanto televisivos como de radio, etcétera, 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 etcétera,
y además el 95% de las redes sociales. Entonces, como que abrimos los ojos y nos damos cuenta en este momento que 6 familias o 6 empresas pueden hacerle creer al mundo entero lo que a ellos les dé la gana. ¿Me siguen? Lo que a ellos les dé la gana. Y una prueba de esto fue en África, cuando hace algunos años había 2 tribus cerca de Nigeria, los Tutsis y los Tots. Y comenzaron a darse cuenta que los Tutsis habían crecido casi era un 70% y la otra tribu tenía como el 25%. Y alguien agarró la única estación de radio que había ahí en ese lugar, en el África, y comenzó a propagar una serie de odio contra la otra tribu, que murieron 750,000 morenitos a machetazos. Fue uno de los genocidios más grandes. No intervino nadie, ni las Naciones Unidas. ¿Quién fue el que logró esto? El radio. ¿A qué grado pueden los medios de comunicación influirnos en nuestra manera de pensar? Ya te estás ubicando más o menos, ¿verdad? Qué fácil es hacer que nosotros pensemos como un grupo quiere que nosotros pensemos y que aceptemos lo que ese grupo está dictando como los protocolos. Por ejemplo, estamos atravesando actualmente en el mundo una famosa pandemia. Todos estamos ya de acuerdo en algo, ¿verdad? Comenzaron a decir desde marzo que tal vez era algo de los murciélagos, después de que no, que a lo mejor se propagó por X en un laboratorio. Sin embargo, hubo muchas opiniones diversas, las siguen habiendo, pero la opinión más válida de todas fue la de un premio Nobel de Medicina, el doctor Montagnier. El doctor Montagnier, premio Nobel de Medicina, fue el único que se atrevió a decir que el COVID-19 no era un virus, que el COVID-19 era la enfermedad, que el virus era un SARS-CoV-2, que es muy diferente. Entonces, cuando alguien dice, le dio el COVID-19, está diciendo que esa persona está contagiada, no enferma. Porque si tuviera el COVID-19, estaría en un hospital, porque entonces es diferente entre tener la gripe y tener la enfermedad. Me van siguiendo con mucha paciencia. Es muy diferente. Me dio COVID-19, a lo mejor a mí me ha dado. Como dijo ayer la esposa del presidente Trump, pues sí, tengo una semana, ¿verdad? Y ni calentura me ha dado, pero me dio el COVID-19. El presidente Trump ya quiere regresarse a la Casa Blanca, que ya no aguanta el hospital, para lo hiperactivo que es, ¿no? Los actores Tom Hanks y su esposa, les dio COVID-19 a los 4 o 5 días. Pues sí, pero a mi esposa una calenturita y a mí con puro paracetamol y ibuprofeno se nos quitó. A Neymar, el futbolista, hace 4 o 5 semanas, pues tiene COVID-19 Neymar. Y oímos todos, COVID-19 ya tiene. ¿Qué probabilidades hay que se muera? El 0.025% de probabilidades de letalidad. O sea, de cada 100 personas, si alguien es diagnosticada con el COVID-19, con la enfermedad, tiene todavía esa persona, una de cada 100, el 0.025% de morirse. ¿Cuántos millones se han muerto ahorita en el mundo por esta enfermedad? 1.200.000 en Estados Unidos. ¿Cuántos millones somos en el mundo? 7.4 millones de seres humanos.
no es ni el 0.0000% de probabilidades, cuando en la China mueren cada 6 meses 350,000 personas de influenza. 350,000 personas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahorita nomás COVID? Ya no hay diabetes, de muerte de diabetes, ya no hay muertes de cardiovasculares, gastrointestinales, ni ataques al corazón, ni problemas, ya no hay nada más que tu padrino COVID. Y cuando alguien se ha atrevido, como este grupo de doctores ahorita en Berlín, Alemania, que formaron un grupo que se llama Médicos por la Verdad, comenzaron epidemiólogos, virólogos, microbiólogos a decir muchas cosas que contradecían los protocolos de ¿quién? De la Organización Mundial de la Salud. ¿Manejada por quién? Por 6 familias que les interesa controlar el mundo. Y cuando los expertos, otros, no les dan la oportunidad de opinar y los quitan de las redes sociales, es donde tú dices, aquí hay un gato escondido, aquí hay algo siniestro. ¿Por qué no permiten la oportunidad, como la doctora argentina, que es la más grande doctora en epidemiología de los últimos 15 años, la doctora, apúntalo, Chinda Brandolino, métete a su página, Chinda Brandolino, es una argentina de 80 años de edad, con una sabiduría, un conocimiento de medicina impresionante, que lo dijo desde hace 4 o 5 meses, nos están mintiendo. Hay algo detrás de todo esto, la sacaron de todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque no le conviene a quién. No fue Estados Unidos el que inició esto, salió de la China, ya lo sabemos, pero ¿quién dicta los protocolos de lo que debemos hacer? Cierran los parques, cierran las playas, cierran los gimnasios. Si manejas en tu carro, ponte el bozal. Y sabes una cosa, y cierra los vidrios. Y ahí hay 100,000 virus. Y es el colmo de los colmos manejar con un bozal. Y es el colmo de los colmos. Deja que te entre el aire. ¿Por qué? Porque la sangre necesita oxígeno. Y hay unos aparatos que se llaman oxímetros. Y cuando te miden el oxígeno, tenemos que tener en la sangre más del 93% está saludable. Si tú tienes esta cosa aquí más o menos, más de 1 hora, escúchame con mucho cuidado, más de 1 hora, y te toman el oxímetro, el dióxido de carbono que estás sacando se te vuelve a meter con los estreptococos, micrococos, estelococcocos, microbios y todo lo que tú quieras, porque no te salen, ahí lo tienes y te baja casi un 10, un 15% la oxigenación de tu sangre. ¿Y qué significa eso? Significa que tu sistema inmune comienza a bajar. Y mientras tu sistema inmune comienza a bajar, y agrégale que no tomas sol, agrégale que no haces ejercicio, agrégale que no nadas, agrégale que no tienes una buena alimentación, pues estás en condiciones de que cualquier virus te ataque. Y si tienes 80, 90 años de edad y eres exfumador o con diabetes, donde tienes que inyectarte insulina, tus probabilidades de morir aumentan también. Entonces, es increíble. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, piénsalo, nos quieren matar. Quieren reducir la población. ¿Ustedes creen que es coincidencia que en el 2015 Bill Gates haya dicho, necesitamos un virus para reducir la población? ¿Ustedes creen que es coincidencia eso? ¿Ustedes creen que es coincidencia que David Rockefeller, uno de los que forman parte de estas empresas, junto con George Soros, apúntalo, George Soros,
con S, S-O-R-O-S. Métete a ver en el internet quién es George Soros, el que encabeza el movimiento global. Un ateo que es anticristiano, antifamilia, y él financia con más de 20 mil millones de dólares el movimiento LGTB, el Parenthood a favor del aborto, los matrimonios gays y todo lo que sea acabar con la familia, lo patrocinan estas 6 empresas. ¿Y quién está a favor de la familia? Las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas. Ahorita me acaban de comunicar que en Costa Rica los pastores tienen que usar bozal para predicar. Yo le dije a los que me comunicaron antier esta noticia: júntense en Costa Rica 15, 20 pastores con 3 o 4 médicos y vayan con el presidente de Costa Rica y dígale: te hacemos culpable de nuestra salud. Aquí están los médicos de lo que va a pasar si yo predico con esta cosa en mi boca. Y los mareos y los dolores de cabeza y el problema que voy a tener. Te hacemos culpable a ti. Y a ver si sigue insistiendo en que prediquen con el bozal puesto en la boca, como si fueran chivos. ¿Qué dijo la doctora Brandolino, la argentina? Oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que dijo? Insurrección. Levántense y formen de alguna manera un grupo para protestar, porque si seguimos haciendo esto, métese ahí, no metes a la playa, en el gimnasio, tápese la boca, a todo, sí, 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 y al ratito somos esclavos. Somos esclavos de un sistema que quiere acabar con la humanidad, reducir la población. Ahora, qué interesante que la Biblia diga que en la primera orden a Adán y Eva, ¿cuál fue? Fructifiquen y multiplíquense. Y cuando viene el diluvio, después del diluvio, a Noé se le da la misma orden: multiplíquense, llenen la tierra. Y acabandito el diluvio, viene la torre de Babel. Acabandito el diluvio, después de la segunda orden de Dios, que llenemos la tierra, viene Nimrod y levantemos la tierra, y no nos vamos a dispersar, vamos a juntarnos todos en un solo gobierno y una sola religión. ¿Coincidencia? Que el primer intento de rebelión masiva contra Dios fue la Torre de Babel, y que exactamente Satanás no ha cambiado de estrategia y que va a terminar exactamente con eso. Vamos a juntarnos todos en un solo gobierno y quitar a las naciones su soberanía, su nacionalidad, que fluya la migración y que sigan inundando musulmanes Europa, que los valores judío-cristianos que sean derribados completamente, porque viene detrás de todo esto que estamos atravesando, y que creo que nosotros los cristianos ya no tardamos en irnos a casa. Y yo estoy seguro que estos mensajes estamos proclamando al mundo. Cuando nos vayamos, esto que estoy hablando y muchos otros hombres de Dios los van a oír cuando no estemos nosotros aquí ya. Y van a decir: con razón. Pero será demasiado tarde, porque es el tiempo ahorita del arrepentimiento. David Rockefeller es el segundo hombre detrás de la agenda global, detrás de George Soros. En tercer lugar, Bill y Melinda Gates. Son las 3 familias principales detrás de la agenda global en el mundo. Escuchen esto, lo que dijo David Rockefeller. Chécalo en el internet. Checa todo lo que te estoy diciendo en el internet. Yo no quiero inventar nada, y Dios me libre que pueda decir algo que no es verdad. David Rockefeller dijo esto: estamos al borde de una transformación mundial, y todo lo que necesitamos es una gran crisis para que las naciones acepten el nuevo orden mundial. O sea, no estamos hablando de millonarios, estamos hablando de multimillonarios, como son estas 3 empresas que gobiernan casi todos los medios de comunicación en el mundo entero.
Ahora bien, y para terminar en este momento, ¿por qué entonces, como les dije al principio, los grandes capitalistas se están uniendo a la izquierda? ¿Por qué naciones latinoamericanas y europeas, los grandes empresarios? Porque tú sabes que cuando un movimiento entra a un país, ya sea comunista o socialista, hay una agenda. El Foro de San Paulo 1995 que presidió el expresidente Lula, se juntó Hugo Chávez, Fidel Castro, etcétera, etcétera, para ver qué hacíamos. El comunismo se cayó. Tenemos que desarrollar una estrategia para volver otra vez a controlar el mundo. Esto fue el movimiento de izquierda, que ya la agenda global lo superó y ya están, ahora sí, están en una convergencia, tanto izquierda como agenda global, como los de la derecha también, que se vendieron por intereses económicos. Entonces, todo lo que pasa ahorita ya no es científico, es político. Recuérdalo muy bien. Científico, la lógica elemental me dice que necesito respirar. La lógica me dice que en las playas es el mejor lugar para la salud por el yodo del mar, el agua salada del mar, que es impresionantemente saludable para mi cuerpo, el sol con la vitamina D, que cuando voy a correr o voy a un gimnasio, Dios me libre de irme tapado. Imagínense nada más, hacer ejercicio con la cochinada esa ahí en la boca. ¿A dónde vas a llegar? Y por último lugar, quiero demostrarles a ustedes, y qué bueno que nos ven por la televisión, y decirlo públicamente: ¿sabías que esto no detiene el COVID-19? ¿Lo sabían? Se les voy a explicar por qué. Esto no detiene el COVID-19. Las partículas microscópicas, ya sea de virus o de bacterias, se miden por micrones o por micrómetros. Entonces, esta cosa puede detener a partículas microscópicas de 1.6 micrones más o menos. Pero si son más pequeñas, el virus es muchísimo más pequeño y más pesado. Esto no lo puede filtrar. Necesitaría 5 de estas para que pueda impedir que entre a mi laringe, a mi esófago, a mis pulmones. Y este mide 0.05 un virus del COVID-19. ¿Por qué creen ustedes que cuando alguien pinta, a ver, pregúntale que se ponga una cosa de estas, o los que usan solventes, ¿por qué usan filtros? Máscaras con filtros, Ellos no se van a poner estas cosas para pintar ni usar solventes. ¿Por qué? Porque ellos lo saben perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se fabricaron más de 10 billones de estas cosas, se hicieron multimillonarios. Y cuando te pones esta cosa aquí en la boca, ¿verdad? Pues yo siempre me la pongo, ¿verdad? Pero jamás me la pongo arriba de la nariz. No la aguanto ni 10 minutos, ni 15 minutos. Ahora acaban de decir que la mejor tela es la de seda. Las cosas de seda, que es la mejor tela que hay para realmente ayudarte a filtrar un tal vez 60-70%. Y es exactamente como los condones también. Una persona que usa un condón para tener relaciones con una mujer para que no se embarace, tiene un 85% de probabilidades de no embarazarse, porque todos los condones tienen un 15, un 10% de filtración del esperma. No es una protección del 100%. Nos han engañado para venderlos y para vender estas cosas que traigo yo aquí. Por eso yo traigo esta, para seguir el circo en el que estamos viviendo. Muy bien, entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que estos grandes capitales se están moviendo hacia un punto que van a convergir con lo que la Biblia llama el final gobierno del anticristo. Vayamos ahora al libro del Apocalipsis y veamos que de las 193 naciones que hay en el mundo actualmente, o miembros de la ONU,
hay solamente un solo estado en el mundo entero que al mismo tiempo es político y al mismo tiempo es religioso, el único en el mundo y que tiene un asiento en las Naciones Unidas y se llama el Vaticano. El Vaticano es la única religión en el mundo de todas las religiones que existen que tiene un estado, bancos, policía y gobierno personal, individual y nacional. Y además una representación en las Naciones Unidas. Ahora, cuando venimos al Apocalipsis, y aquí es donde vamos a entrar en materia, hemos visto en las conferencias anteriores que hemos compartido, que el Apocalipsis nos muestra que cuando el anticristo gobierne, él va simplemente a gobernar a 10 naciones. Esto es muy importante para todos ustedes que aman las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Estas 10 naciones que son las que el anticristo va a gobernar, y se va a pelear con otras muchas más, y cuando Cristo venga en la segunda venida con nosotros, van a estar en el Armagedón algunas naciones y otras naciones no van a estar ahí. Es importante porque la Biblia, cuando menciona naciones, les llama reyes. Cuando tú veas los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, porque en el idioma bíblico, ¿verdad?, la palabra griega es reyes y en el igual en el hebreo también. Veamos por ejemplo en Apocalipsis capítulo 6. Y los reyes de la tierra, lo traducimos, y los gobernantes o los presidentes o dictadores del mundo, y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos y todo siervo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es lógico que en este sexto sello estuvieran todos en el Armagedón. Y aquí está hablando ya del preámbulo de la venida de Jesucristo, donde habrá reyes o gobernantes que no van a estar en el Armagedón. Entonces, cuando Cristo venga, el final gobierno van a ser solamente 10. Y al mismo tiempo va a haber otros gobernantes, no sé si en México o en otros países al norte de Europa, como por ejemplo tal Noruega, Suecia, y todos los países de la península escandinava, de Inglaterra, Irlanda, que tampoco perteneció al antiguo imperio romano. Pero el gobierno del anticristo va a estar conformado por una confederación de 10 naciones. Estas 10 naciones aparecen por primera vez en Daniel capítulo 2, en la estatua de Nabucodonosor, cuando Dios le da a Daniel el sueño de todos los imperios mundiales que iban a aparecer desde hace 2600 años hasta nuestros días, a través de una estatua, donde la cabeza representaba a Babilonia, los brazos y la plata al imperio de los medos y los persas, el vientre de bronce a Grecia con Alejandro el Magno, y las 2 piernas de la estatua simbolizaban el gobierno romano. ¿Por qué 2 piernas? Qué coincidencia, ¿verdad? Que la Biblia es impresionantemente detallista, porque el imperio romano se dividió en 2. Sigan de aquí en adelante con mucho cuidado. El imperio romano se dividió en Constantinopla, que es actualmente la ciudad de Estambul, Turquía, o el Medio Oriente, o el Oriente, y en Roma, en el Oriente y en el Occidente. Y entonces de las piernas salieron 10 dedos. Y los 10 dedos de la estatua, todo está en Daniel 2 del 35 al 45, salieron 10 dedos mezclados con el hierro de las piernas de Roma
pero mezclado con barro. Y le dice el ángel a Daniel, el barro y el hierro no se mezclan, pero se van a unir por medio de alianzas. Y en los tiempos de estos reyes, en los tiempos de estos 10 gobiernos, 5 del oriente y 5 del occidente, vendrá Jesucristo. Es la piedra cortada, no con mano, que golpea en el sueño de Nabucodonosor la estatua y es derrumbada Babilonia, los medos y los persas, que es Irán actualmente, Grecia, la Roma dividida y los 10 dedos que representan el gobierno del anticristo. Estos 10 dedos, en el Apocalipsis, 700 años después de Daniel, vino el apóstol Juan. Y Juan estaba en la isla de Patmos cuando tuvo la visión de Jesucristo, escribió todo el Apocalipsis, y estos 10 reyes aparecen como 10 cuernos. Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Estos 10 cuernos aparecen en la bestia. Vamos a Apocalipsis 17 para que lo puedan ustedes ver con más detalles. Dichosos los que trajeron su Biblia. Apocalipsis 17, ve Juan la visión de el último sistema religioso satánico apóstata que va a prevalecer en el mundo junto con el anticristo, y que después el anticristo se va a deshacer de esta ciudad donde se va a concentrar este sistema religioso. Pero vean ustedes lo que dice en el versículo 3, Apocalipsis 17. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. A ver, pongan atención aquí. Una mujer montada ¿sobre quién? Vamos a ver ahorita que la bestia es el anticristo, y la mujer, que se le llama la gran ramera, es el sistema religioso que va a prevalecer durante el tiempo de la gran tribulación, donde todas las religiones se van a unir en una ciudad, como lo dice el versículo 18. La mujer que has visto es la gran ciudad. La Biblia no es de interpretación privada. No tenemos por qué. ¿Qué querrá decir esto? Aquí el Espíritu Santo nos explica cada uno de los símbolos. La mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces vemos que hay una ciudad representada por una mujer ramera, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra fornicar, que se usa regularmente para acciones sexuales fuera del matrimonio, llámese homosexualidad, lesbianismo, adulterio, bestialismo, fetichismo, cualquier actividad sexual que tú me quieras mencionar, que no sea practicada dentro de la dimensión del matrimonio, se llama fornicación en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento esta palabra se usó cuando Israel tenía relaciones ilícitas con Asiria o con otras naciones. Y en Ezequiel y Jeremías Dios los acusa: fuiste y fornicaste con Asiria, fornicaste con esta ciudad o con este imperio. Les llamaba Dios fornicar. Entonces, en Apocalipsis 17 se nos muestra que esta ramera es un sistema que está teniendo relaciones ilícitas con los gobiernos. En otras palabras, la religión no se tiene que meter con el Estado. Señores abogados que nos escuchan, diputados y senadores y presidentes que nos escuchan, la religión no tiene que meterse con el Estado, ni tampoco la religión con el Estado o viceversa.
Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El gobierno o el Estado tiene el derecho de protegernos a los ciudadanos de nuestras garantías y libertades individuales y el derecho de la propiedad privada. Y también cuidarnos, ¿verdad?, de cualquier ataque o heridas a terceros que puedan lesionarnos a mi familia, mi propiedad o mi negocio. Y cuando en un gobierno se junta un grupo de personas y cierra las casetas de cobro de las carreteras federales y no aparecen ni granaderos ni ninguna otra autoridad, es cuando ese gobierno ha dejado de funcionar en su estado de derecho. Porque nadie tiene por qué afectar a terceras personas, afectándonos los intereses de miles de ciudadanos, porque esa es la responsabilidad del gobierno, no es la responsabilidad de la iglesia. El gobierno tiene que protegernos, cuidarnos, que caminemos en libertad, que podamos movernos libremente, que podamos funcionar adecuadamente, que tengas tu casa si tú trabajaste, etcétera, etcétera. Si quieres un holgazán y no has trabajado, no tengo que darte ni un solo peso, porque dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Y la iglesia, nuestra misión es predicar el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia tiene el propósito de cambiar los corazones de los hombres. El gobierno no puede cambiar los corazones de los hombres. Ahí es la iglesia de nosotros. Es la función más elevada y más privilegiada y más bendecida y más gloriosa. Tenemos los cristianos el privilegio de que podemos cambiar el corazón de un borracho, una persona sabia, de un drogadicto, una persona ecuánime, de un homosexual a una persona normal. Y cuando el Estado comienza a prohibirte que ni siquiera podemos cambiar el estado de las personas, ¿a dónde hemos llegado? Donde el Estado ya se fusiona y pisa los terrenos que no le corresponden, abarca arbitraria y de una forma autoritaria cosas que no le corresponden tampoco, y entonces se vuelve un gobierno totalitario, donde desaparece la familia, desaparece la ayuda, desaparece la iglesia, desaparece la estructura que forma las sociedades, el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿A dónde estamos ahorita? En este punto de la historia, donde ya no hay un hombre, no hay una mujer. Porque la agenda global tiene como propósito ir a naciones latinoamericanas, como lo hicieron en España hace algunos meses, con el nuevo gobierno que hay en España, y decirles, estos multimillonarios, al presidente de una nación: ¿cuál es tu deuda externa? Pues debo 10,000 millones de pesos. Aquí están los 10,000 millones de pesos. Una condición: me introduces en tu nación la ideología de género. Con la condición que propaguen la ideología de género. Y ya está en la mayor parte de las naciones del mundo. ¿Qué significa la ideología de género? Ahora el tribunal en Nueva York acaba de dictaminar hace 1 año y medio que cuando un niño nazca no le pongan el acta de nacimiento niño o niña, sino una X. Porque no tenemos ningún derecho de decir que si tiene el cromosoma Y es varón. Esto lo dice la genética y la naturaleza. Pero ahora no. Ahora los gobiernos, no la ciencia, por eso les dije, ahora la ciencia no es la que gobierna, son los políticos. A los intereses que les conviene, nosotros vamos a dictaminar si tú eres niño y no eres niña. Y si tú eres niño y tienes el cromosoma Y, pero te sientes de otra cosa, que nadie se meta ni te quiera cambiar. Sigue siendo una niña.
sigue afectando tu mente, sigue distorsionando tu psicología y acaba como un parásito encarcelándote en la depresión, porque está demostrado que el 70% de las personas que cambiaron de género se quitaron la vida. Olvidemos la Biblia, es la misma naturaleza. Dios me hizo hombre por una razón. Yo en mi mente no quiero ser eso. Mi problema no es físico, es mental. Tengo un tornillo flojo aquí, porque voy al espejo y me bajo los chones y el espejo me dice soy hombre, soy mujer. Por el amor de Dios, ya ni un examen de sangre necesito, que el espejo te lo diga. Pero cuando vamos en contra de la naturaleza y le decimos a Dios, te equivocaste como me hiciste, es el síntoma de descomposición social más grande que existe. Y cuando ya detrás de esta agenda vienen gobiernos con esta agenda de implementarlo como una obligación y llegar a decirnos que puede llegar ya casi en México, que si los pastores predicamos contra la homosexualidad, no se encarcelan. No tenemos el derecho a nadie de decirle eso. Ustedes vieron hace algunos meses un gran caso aquí en la televisión mexicana. Este muchacho era un comentarista de televisión que durante muchos años, casi 15 años, se consideró un homosexual. Se convierte a Jesús, lo invitan a compartir su testimonio, todos ustedes lo pueden encontrar en el internet, y las 4 muchachas que lo invitaron, entrevistadoras, lo atacaron como ustedes no se imaginan. Oye, ¿cómo es posible? Y él les decía, oigan, espérame tantito, felicítenme. Pisé un terreno que no era mío, yo soy hombre. Pero ¿cómo es posible? Regrésate con los demás. Imagínense nada más. En lugar de abrazarlo y decirle gracias a Dios que ya eres una persona normal como Dios te hizo, atacándolo porque habían traicionado el movimiento LGTB. ¿Diré Virgen de la Macarena o no? Eso está pasando enfrente de nuestros ojos. Cuando yo vi eso, de veras, solo mi esposa es testigo cómo lloré. Que Dios mío, ¿a qué mundo hemos llegado? Y es el mundo de nuestros hijos. Y si no les abrimos los ojos a nuestros hijos y a nuestros nietos, seremos unos cobardes y unos traidores de aquello que Dios nos encomendó, predicar la verdad al mundo entero, para que este evangelio sea conocido por todas las regiones, y el que quiera arrepentirse, que venga a la cruz y que sepa que en la cruz Dios puede cambiar y transformar tu vida. Y finalmente vemos, no solamente en el libro del Apocalipsis, que hay reyes o gobernantes, aparte de los 10 naciones del anticristo, y estas 10 naciones del anticristo van a surgir de las naciones que formó el Imperio Romano. Con un poquito de historia recordarás que el antiguo Imperio Romano abarcó Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Entonces, el gobierno o el final gobierno del anticristo, que vamos a hablar con mucho más calma después, van a tener que ser 5 naciones de la pierna izquierda de la estatua que pertenecieron a el occidente. 5 naciones europeas, que se los puedo mencionar ahorita quiénes van a ser. Posiblemente, y casi seguramente, Alemania es uno, Italia, Grecia y España. Me faltaría otra nada más. Pero esas garantizadas que van a formar parte. Y las otras 5 naciones tienen que ser del Medio Oriente. Y sabemos que el Medio Oriente, ¿verdad? Pues ya se extiende mucho más ampliamente. Simplemente el círculo alrededor de Israel es Egipto, Jordania, Irak, el Líbano y Siria. Después está al este Irán, y después está Afganistán, y están todas las demás naciones, Kazajistán, Turkmenistán, que fueron las 15 repúblicas con las que se vivió la antigua Rusia.
etcétera, etcétera. Al norte está Turquía, y ya estas naciones formarán parte del gobierno del anticristo. Y habrá otro gobierno también, vayamos a Apocalipsis 16, en penúltimo lugar, que se les llama en la Biblia otro grupo de gobiernos, los reyes del oriente, no del Medio Oriente, sino del oriente, que no forman parte del gobierno del anticristo. ¿Me entienden? Por eso cuando decimos el anticristo va a gobernar todas las naciones del mundo, eso la Biblia no lo dice. En Apocalipsis 3 se dice sobre todo lengua, tribu y nación, etcétera, etcétera, de las 10 naciones que él va a gobernar. Porque en Apocalipsis 16, versículo 12, en el sexto, la copa, dice, derramó su copa sobre el río Éufrates, que mide casi 3,000 kilómetros de distancia desde Turquía hasta el Golfo Pérsico, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a quienes. Estos reyes del oriente, ¿quiénes serán? Los que van a avanzar, atravesar el Éufrates y se van a juntar en el valle del Megido o en el valle de Josafat, Joel capítulo 3, Zacarías capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 14. Y estos reyes del oriente van a ser China, el norte, Corea del Norte, Japón, Taiwán, Singapur y algunas otras naciones que forman parte de este bloque de naciones que el anticristo no va a gobernar, pero que sin embargo cuando se junten en el Megido para aplastar a Jerusalén y a Israel, ahí se juntarán entonces los reyes del oriente, otros reyes y también los que están alrededor de Israel para poder exterminar a los judíos. ¿Cuál es el propósito por el cual Satanás, una vez que Cristo resucitó y que pues ya Hitler mató a más de 6 millones en el Holocausto, 1938 al 45, ¿cuál es el propósito de Satanás? Satanás sabe lo siguiente, es muy importante. Satanás sabe que la Biblia habla de 2 restauraciones de los judíos. La primera restauración tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, el siglo pasado, cuando a los ojos del mundo entero los judíos regresan a su tierra después de casi 2000 años de haber sido dispersados por todas las naciones. Ahí Israel regresó, pero fue la restauración nacional, porque regresaron en incredulidad y siguen en incredulidad, aunque hay más de 150,000 judíos ya mesiánicos que aceptaron a Jesús como su Mesías. Pero en la tribulación es la segunda restauración espiritual. Romanos 11, 25 al 26, Apocalipsis capítulo 12, Zacarías capítulo 13 y 14. En esta restauración espiritual, los judíos se van a convertir. Apocalipsis 1:8, verán al que traspasaron, dicen Zacarías, lamentarán y Dios derramará espíritu de gracia sobre ellos. Satanás sabe que cuando esta restauración que está a punto de suceder, cuando entre la tribulación, que nosotros ya no estamos aquí, es el final de su tiempo. Y sabiendo que el tiempo, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, sabiendo que el tiempo es corto, Satanás se viene contra el mundo con toda la artillería que él pueda tener, aviación, artillería e infantería, para acabar e impedir que Jesucristo regrese. Ahora entendemos por qué el antisemitismo, por qué sigue el ataque contra Israel y por qué la única nación en el mundo que hasta ahorita ha protegido
cuidado y respetado Israel ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. Y que, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos tiene que caer. Estados Unidos no aparece en este libro, en las profecías de las naciones de los últimos tiempos. Por lo que algo va a suceder en Estados Unidos, un caos económico, ataque terrorista o la invasión del partido político que trate de implementar más fuerte la agenda global, que Dios se haga a un lado, pero Estados Unidos bíblicamente tiene que pasar a un segundo o tercer plano de supremacía política, económica y militar. Todo está aquí en el libro que tienes y que se te olvidó en tu casa en esta mañana. Aquí está todo. Es el tiempo, el fin de todas las cosas se acerca. Velemos y seamos sobrios, hijos, hijas de Dios. Es el tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es el tiempo de disciplinar tu vida en las mañanas y dedicarle a Dios 15 minutos, 20 minutos en la Biblia. Híncate. Señor, ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposita, mi hijo se fue, me pasó esto. Derramar nuestro corazón sobre él, descubrir que Dios quiere que nuestra ansiedad se la pongamos con él, porque si no vivimos con paz y no echamos el miedo de nuestras vidas, el Espíritu Santo no tiene manera de revelarnos la Biblia. Tú no puedes venir a este libro con miedo y con pánico y con estrés. No puedes, porque en el amor no hay temor. 1 Juan 4:18. El amor de Cristo en tu corazón echa fuera el temor. De donde el que vive en temor, con estrés, con ansiedad, atormentado, es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y simplemente porque no has conocido ese amor, que en esa cruz Dios nos dijo que nos amaba. Y que si murió por nosotros y su Padre no lo perdonó a su Hijo para perdonarnos a nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros le comenzamos a buscar con todo el poder de nuestro corazón? La gente está actuando de una forma completamente irracional. El sentido común ya no es sentido común. Estamos hablando también de distancia social, que es antisocial. No es distancia, es una distancia antisocial. Bueno, estamos viendo tantas cosas y estamos viendo dos voces. Por un lado una voz, por otro lado otra voz, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es la palabra profética más segura. Y vamos a encontrar nosotros, abran sus Biblias en el capítulo 14 de Apocalipsis, porque vamos a estudiar claramente las condiciones o el carácter de las personas que van a quedarse en el mundo después de que la iglesia sea arrebatada, y por qué esas personas que se quedaron en el mundo se quedaron, por qué no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia, por qué la Biblia calcula con la parábola de las vírgenes, Mateo 25, que la mitad tal vez de las personas que asisten a las iglesias, no mormonas, ni hindúes, ni musulmanas, la mitad de las personas que asisten a las iglesias cristianas no tienen la salvación, no tienen el nuevo nacimiento. Las iglesias cristianas están llenas de personas no salvas. Y muchas de ellas han oído y oído y oído y oído y nunca cambiaron su forma de vivir. Nunca experimentaron una transformación, nunca tuvieron un cambio hacia su esposa o hacia su esposo, hacia sus hijos o hacia sus padres o hacia el sexo o hacia la forma como administrar el dinero. En fin, me convertí hace 10 años, hermano, pero
vamos a hablar con la familia, don Pancho sigue igual que hace 10 años. O doña Chole sigue igual que hace 5 años. Y si no hay un cambio en tu vida radical, así radical, donde sientas cada vez el dolor por el pecado, la necesidad intrínseca de leer la Biblia, de que pase 1 o 2 días y digas: Dios mío, te necesito estar ya contigo, ya quiero llegar a la casa y encerrarme en mi cuarto, hincarme y platicar contigo y descargar toda mi ansiedad, mis problemas que tengo, ese estrés que es un pecado, vivir estresado. Y si tú no tienes ese impulso del Espíritu Santo dentro de tu vida, es difícil que se pueda creer que tienes la salvación. Las personas que van a enfrentar la tribulación son personas que ya hicieron una decisión antes del rapto. Va a haber algunas personas salvadas, claro, va a haber un gran avivamiento durante la tribulación de muchas personas que no oyeron la salvación y que van a acordarse: pues mi hermana me dijo y desapareció, o mi papá y pues nunca me metí a la Biblia, pero me doy cuenta que, y cuando venga la demanda del gobierno mundial de que si tú no tienes la marca de la bestia, que quiero aclarar, no es ninguna vacuna. La vacuna se pone ¿en dónde? Aquí, en el brazo. Y de acuerdo a la Biblia, la marca de la bestia va a ser en la frente o en la mano derecha, no en la mano izquierda tampoco. Va a ser o en la mano derecha, aquí, o en la frente. Y hay mucha especulación que vamos a hablar mucho más adelante acerca en otras conferencias, que si es un chip, que si es algún tatuaje, que si es algo impreso, que si es un tipo de holograma, etcétera, etcétera. Pero estas personas que se encuentran en la tribulación van a tener que decidir realmente si van ellos a enfrentarse al mundo sin comprar y sin vender, para que puedan seguir a Cristo y no solamente carecer de las necesidades básicas de la vida, sino que si no aceptan la marca de la bestia, van estas personas a morir decapitados. Porque en Apocalipsis 20 claramente dice la Biblia: vi a los decapitados. ¿Qué quiero decir? Que el anticristo usará la guillotina. Y si no la guillotina, como están los de ISIS matando a la gente allá en el Medio Oriente, con un cuchillo les cortan acá, o con una espada, no sabemos, ¿verdad? Pero si va a ser una matanza masiva, pues me imagino que va a ser como las que usaron en la Revolución Francesa con Robespierre, que mataron a todos los de la clase alta con la guillotina y cortaban las cabezas, ¿verdad?, como si fueran calabazas o sandías. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Estamos ahorita en un preámbulo o en una antesala de lo que el mundo va a enfrentar. No sé si el mes que entra, 6 meses, 1 año, 2 años, no sabemos. Pero nos encontramos en una antesala. Y estamos viendo ahorita, por lo que ha pasado el año pasado y continúa pasando, que de alguna manera la mayor parte de nuestras libertades y garantías individuales han sido suprimidas. Estaba leyendo y escuchando ayer al doctor César Vidal. Se los recomiendo que lo oyen. Tiene un programa que se llama La Voz. Inscríbete, suscríbete, es buenísimo. Es uno de los hombres más cultos que existen ahorita en el mundo cristiano. Yo lo considero el mejor historiador cristiano que hay. Él está exiliado de España, lo sacaron de España, vive en Miami. Hace como 3, 4 semanas estuvimos con él cenando allá en Dallas, Texas. Y decía el doctor Vidal en este mensaje que acabo de escuchar ayer o antier en su programa La Voz, que durante el tiempo de Hitler hubo un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg, 1947-48. Se juntaron la mayor parte de los abogados, tanto de Inglaterra como también los abogados norteamericanos y algunos europeos, para juzgar a todos los sobrevivientes o a todos los ex generales y coroneles y personal del nazismo, para poder determinar sus crímenes y llevarlos a un juicio y condenarlos. Juicio de Nuremberg. Muy bien. En este juicio se descubrió también que había un doctor que Hitler tenía llamado Mengele, que comenzó a hacer experimentos con la gente sin pedirle permiso a la gente. Y comenzó a hacer experimentos con las embarazadas, con las personas, con jóvenes, principalmente con mujeres, porque trataba Hitler, a través de este supuesto médico, tratar de cambiar la genética de los seres humanos para crear una super raza. Imagínense nada más ya la mentalidad del nazismo sin que ellos conocieran el ADN, que hasta 1954, casi 12, 15 años después de la guerra, se descubrió por los doctores Crick y Watson, que les dieron el premio Nobel de Medicina cuando descubrieron la hélice o la molécula del ácido desoxirribonucleico o el ADN. Entonces Hitler soñó con una superraza, porque Hitler escribe que allá en la India había un grupo de monjes budistas que tenían relaciones con una sociedad llamada del Thule, con T de tío. Todo esto lo puedes ver en el internet, lo puedes buscar. Y entonces cuando llegaron los norteamericanos, los ingleses a Normandía y atravesaron por Francia para poder rodear a Hitler en Berlín, los rusos por el lado oriental, encontraron más de 500 monjes budistas muertos cerca de Berlín que tenían relación con Hitler y que le habían comunicado que allá en una de las montañas del Himalaya tal vez había la posibilidad de crear una super raza que Hitler llamó la raza aria. Entonces en el juicio de Nuremberg, para no hacer esto más largo, comenzaron los doctores a tratar de determinar qué posibilidades de responsabilidad tiene un gobierno cuando te obligan a tú ser un experimento o a ponte una vacuna o que te pongan cualquier otra cosa sin tu permiso, porque nuestro cuerpo se consideró que es propiedad privada. Y si yo quiero que alguien se meta con mi cuerpo, necesita mi permiso. Entonces pudieron, a través del juicio de Nuremberg, demostrar que no era posible que la raza humana pudiera ser maltratada o abusada sin su permiso.
¿Y por qué el doctor César Vidal acaba de sacar esta conferencia tan interesante? Porque resulta, todos ustedes saben que en Israel acaban de vacunar a casi el 60%, ¿se acuerdan? Que casi han vacunado el 60%. Y hay un grupo de abogados y de médicos en Tel Aviv que acaban de demandar al primer ministro Benjamín Netanyahu y al gobierno de Israel, porque este grupo de abogados acaba de desenterrar la jurisprudencia de el juicio de Nuremberg para poder determinar que el gobierno de Israel no le permitió, ni tampoco le dijo a los que estaban tratando de vacunarlos, qué consecuencias, qué responsabilidades tenían para aceptar esa vacuna, y quieren demandar internacionalmente ante la Haya a este gobierno. Entonces, todo lo que está pasando es muy interesante, porque nos damos cuenta hasta qué punto el mundo ha llegado a usarnos muchas veces como conejillos de indias, como experimentos. O sea, no se puede experimentar con la raza humana una medicina donde una industria farmacéutica no se haga responsable. Y ahorita todas han dicho lo siguiente: no somos responsables de las consecuencias, ni tampoco los gobiernos. Entonces, si me comienzo a hacer así, ¿verdad? Y me comienza a dar el telele, o comienzo a tener problemas, ¿a quién puedo culpar? La respuesta es que se han protegido para que no puedas demandar a nadie. Y acaban de desenterrar el juicio de Nuremberg para aplicarlo internacionalmente y ver si pueden, a través de esto que no es obsoleto, tratar de comenzar a demandar a los gobiernos por genocidio. Esto es muy interesante porque nos acercamos a un punto donde va a llegar el mundo donde no vas a tener alternativa ya. De subirte a un avión si no tienes un pasaporte de vacunación. Ahorita me dijeron personas en México, yo soy maestro, y acaban de dictaminar en la Ciudad de México que los maestros no pueden regresar a las aulas sin antes estar vacunados. Y ahorita pues está la de Pfizer, está la de Moderna, está la de la AstraZeneca, está la de Sputnik, está la de la India, están tantas cosas, ¿verdad?, que no se sabe absolutamente nada de las consecuencias que se puedan tener. Y cada persona va a ser consciente de tratar de hacer esto, ¿verdad? Ahí me preguntaron que si yo algún día me iba a vacunar y yo les contesté, ni de chiste. Pero si llega el momento en que me dicen, porque viajo demasiado, que no puedo subirme al avión y me vacuno, le pido, Señor, ¿verdad? Es algo que tengo que hacer, yo tengo que viajar, llevar tu palabra a las naciones. Entonces me encomiendo a Dios, le pido cuál es la mejor. Hasta ahorita la mejor es la Moderna, que tiene 97% de probabilidades, ¿verdad?, de garantía. Después sigue la de Pfizer, después otras, pero ahorita la mejor es la Moderna. En tercer, cuarto lugar está la de Johnson. Entonces, cada quien tenemos como seres humanos, con sentido común y con responsabilidad por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestros nietos, que tomar decisiones. Y las decisiones que tú tomes ahora, en esta época en la que tú y yo estamos viviendo, determinarán las decisiones que vas a tomar en el futuro. Porque en el futuro no tendrás alternativa. No vas a comer, ya no es subirte en avión, no vas a comprar, no vas a entrar a un supermercado sin la marca del anticristo. Y no estoy diciendo que la vacuna sea la marca del anticristo, entendámoslo bien. Es solamente, ¿verdad?, como una pavimentación a donde poco a poco se está experimentando y se está llevando como una plataforma para la consumación de la historia de los seres humanos. La Biblia nos revela entonces que los que acepten la marca van a tener un boleto directo garantizado al lago de fuego. La persona que acepte la marca durante el tiempo del anticristo
son personas que no van a poder echarse para atrás. Una vez marcado, no hay regreso, es irreversible. No existe ninguna escritura que apoye o sugiera que una persona marcada podrá arrepentirse de haberse dejado marcar. Una vez marcado, habrán cruzado la línea, ya no hay regreso, porque la persona estará completamente controlada por demonios, por el anticristo, y su destino sellado para toda la eternidad. Vayamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento, segunda carta a los Tesalonicenses, y vamos a tratar de unir escritura con escritura para armar nuestro rompecabezas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el versículo 7 en adelante: porque ya está en acción. A los que les interese y tengan su Biblia, pongan arriba de la palabra acción energeo, que es la palabra griega que se usó para acción. Vean la traducción, qué interesante. Ya está en acción una energía. Ya está en acción una energía que se llama esta energía, y es un misterio. Se le llama el misterio de la rebelión. Se tradujo iniquidad, es la palabra griega anomia. Anomia. ¿Ven por qué necesitan traer su papel y su Biblia para estar tomando nota? Ya está, ya está una energía actuando que está oculta, que es un misterio de la rebelión o de ir en contra de las leyes, en contra de las autoridades, podríamos llamar, y ya está operando en el mundo actualmente. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, o sea, ahorita, para que vayamos poco a poco, hay una fuerza invisible en el mundo que está deteniendo la maldad. Si la maldad ahorita, como la vemos ya, donde ya no hay matrimonio, ya no hay principios, ya no hay género, ya no hay nada, y hay esto y hay aquello, cada quien hace según lo que le parece delante de sus ojos, etcétera, etcétera. Imaginémonos cuando esta fuerza invisible sea quitada del mundo, el abismo, que es la prisión de los demonios, se le va a quitar la tapa y van a salir todos los demonios. Apocalipsis 9, todos los demonios del abismo van a pulular por todo el globo terráqueo, tratando de atormentar a todos los seres humanos que lleven la marca del anticristo. Entonces, esta energía satánica que opera en personas que dices, ¿por qué mató a su esposa? ¿Por qué se metió un muchacho a un supermercado a matar a 10 que se estaban vacunando? ¿Por qué Hitler se le metió en la cabeza que los judíos, porque leyó los protocolos de los sabios de Sion, que fue un libro que inventaron antisemita y que motivó a Hitler a matar a los judíos? ¿Quién le metió las ideas a Hitler? Cuando su problema eran los ingleses en el norte. Aquí tenía en el occidente a los americanos y a los canadienses, en el oriente a los rusos. ¿Qué tenía que hacer con un grupo étnico en Alemania, los judíos, que no tenían armas, que no tenían nación todavía, que no tenían nada? ¿Por qué se fue contra ellos con una obsesión que le llamó la solución final? De hacer campos de concentración y de torturarlos y de gasearlos y matar niños y ancianos y todo. ¿Qué
fue lo que movió a Hitler para que pudiera él responder de esa manera cuando los judíos no estaban en la Segunda Guerra Mundial? No tenían ni siquiera una nación. La Biblia lo responde. Hay energías que están operando en el mundo, en los seres humanos, y que comienzan a atormentar tu mente. Mátate, o mata a esta persona, o odia a tus padres, o haz esto, o drógate, o ves sexo y pornografía y no te importa hasta que se convierta en algo que ya no puedes desligarte hasta que Cristo entre a tu vida. Y esta energía es real. Y los psiquiatras y los psicólogos no han podido determinar qué motivó a Hitler su odio contra los judíos. ¿Quién motivó a Jim Jones, 1978, pastor entre comillas metodista en California? Convenció a 1000 gentes para que se fueran a la Guyana junto a Venezuela con él, porque los convenció que venía el Armagedón y que el gobierno americano los iba a matar. Y cuando llegaron allá a la Guyana, les comenzó a decir a todos que él era el papá de todos y que las esposas, vénganos a tu reino, son mías todas las mujeres. ¿Qué pudo hacer que los hombres entregaran su esposa a este hombre, volviéndolos irracionales, fuera de todo sentido común? Son principios elementales, ¿verdad? Por naturaleza, el hombre es celoso de su esposa, y llegar a entregarla de esa manera, obra de demonios. Lo mismo que David Koresh, lo mismo que Hitler, lo mismo que Saddam Hussein. Convencen a las multitudes, a las personas, de algo que cometan. Charles Manson, el que mató a la Sharon Tate, la artista de cine en California, que se pintó aquí la suástica de Hitler en la calle, ya murió hace poco de cáncer en la prisión de Estados Unidos. Le perdonaron la pena de muerte porque la quitaron en ese tiempo. Que hizo que Charles Manson tenía a 10 muchachas jóvenes de 18 años de edad y les decía: maten, y mataban a las muchachas. Métanse a esa casa y maten a todos los que están en esa casa, y lo obedecían. Era una obediencia, era una energía, ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? Con la Biblia, que opera, es real, y opera en las gentes que están endiabladas, endemoniadas, poseídas por ángeles caídos o por demonios. Y el mundo se acerca rápida y vertiginosamente al final, donde el 80-90% de la humanidad va a comenzar a comportarse como robots. Ya perdieron toda razón, todo sentido común, todo amor por los hijos, todo amor por los padres, todo amor por los hermanos. El amor se va a enfriar, dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad. Entonces dice el versículo 8 de nuestro pasaje, segunda de Tesalonicenses: y entonces, cuando se ha quitado en medio lo que está deteniendo ahorita esa maldad, ¿qué creen ustedes que sea lo que está deteniendo esta energía todavía? Escuchen muy bien. ¿Qué está deteniendo ahorita la energía? ¿Qué está deteniendo en tu casa que tus padres no hagan peores cosas, o tus hermanos o tus hijos, que las que están haciendo? La presencia de la iglesia, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto no significa que cuando nos vayamos en el rapto el Espíritu Santo es omnipresente, Él no se puede ir, pero va a actuar de otra manera como actuaba en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. Pero ahorita nosotros somos la sal de la tierra. Mateo 5. Nosotros, tú eres la luz. Si hay alguna luz en el salón de tu clase, en tu universidad, en tu secundaria, en tu bufete de abogados, en tu clínica, en tu sanatorio, en tu taller de carpintería, si hay alguien en cualquier parte, un cristiano es un faro, es una luz. Y nosotros somos los que estamos tratando de abrirle los ojos a las personas y decirles: arrepiéntete de tus pecados,
Pancho, no puedes tú seguir así burlándote de tu esposa con otra amante. Tú no puedes, muchacho, seguir teniendo relaciones con tu novia. Respeta y ten temor de Dios en tu corazón. Tú no puedes seguir defraudando a la gente. Y el que no tranza no avanza, y viviendo, creyendo que puedes salirte con la tuya, no puedes. Hay un Dios que está próximo a juzgar al mundo. Ahora, si tú y tú no son luz y no somos luz, entonces estás debajo de una mesa. Y hay cristianos que están debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque no alumbran. Tienes 3, 4 años en Cristo, en tu salón de clases, ni siquiera están enterados en tu trabajo que eres cristiano. Tu luz la has escondido. Y este temor que por lo cual tú tienes la luz aquí debajo demuestra que no tienes convicciones. Y si no tienes convicciones, tu fe es la fe de los demonios. Dice Santiago 2, los demonios también creen. Si yo creo en Dios, Cristo, sí, ¿de qué te sirve creer si no alumbras? Si no muestras las tinieblas a tu alrededor. Cuando esto se ha quitado, entonces dice la Biblia, se manifestará aquel inicuo. Otra vez es la palabra anomos, aquel rebelde, el que está contra toda autoridad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, otra vez se le llama al anticristo el anomos, el rebelde, el que está contra toda autoridad. Inicuo, cuya venida o advenimiento es por obra de Satanás. El anticristo será la pieza maestra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahorita se está volviendo a desempacar en las Naciones Unidas y en el gobierno norteamericano la investigación del fenómeno OVNI. Han vuelto otra vez a desempacar la investigación. Hay una señora hindú en las Naciones Unidas que la nombraron jefe del departamento de investigación de la ovniología. ¿Por qué? Porque están interesados otra vez de qué es lo que está pasando, porque hay objetos que atraviesan la velocidad del sonido, dicen los pilotos, los astronautas, que es imposible que ningún artefacto humano pueda crear todavía eso, pero algo está pasando en el espacio. Y esto comenzó desde 1948-49, cuando Israel se independizó como nación. ¡Qué interesante! El fenómeno OVNI comenzó a propagarse después que Israel llega a su tierra, como si Satanás supiera que ya se está acercando, como dice Apocalipsis 12, su tiempo. Y cuando aparezca el anticristo, estoy seguro que mucha gente va a creer que llegaron los extraterrestres, porque él, como lo hemos visto, y el falso profeta, Apocalipsis 13, van a hacer llover fuego del cielo. Imagínate si ahorita adoran a una persona que no hace ni milagros, ni hace nada, y se le hinca a la gente y lo adoran como si fuera un dios. Ahora, cuando estos dos hombres hagan caer fuego del cielo, así la gente se va a quedar así, y van a hacer milagros y van a sanar cosas, personas, etcétera, etcétera. La gente va a creer realmente que son extraterrestres, y que bajaron al mundo para decirnos que la evolución es la verdad, que Jesucristo fue un mentiroso, que la Biblia no la necesitábamos ya, y que esta persona, el anticristo, es a quien realmente es el Mesías. Que de una forma interesante, la religión del Islam esperan al Mahdi. ¿Y quién es el Mahdi? Lo que va a ser el anticristo para nosotros. Y cuando venga Jesucristo va a ser al revés. Entonces, todo esto tiene una preparación. Tú un pastel no lo metes al horno y pum, y lo sacas, no. Lo mueles, bates la harina,
le echas la canela, le echas el jarabe, etcétera, etcétera, y lleva una preparación. A las 20 minutos, a la media hora, sacas la pizza, sacas el pastel. No hay nada de una forma hecha que sea más que la sopa marucha o el café instantáneo. Pero todo lleva una preparación, un guisado, todo. Y el diablo todo lo tiene que preparar. Y si nosotros no estamos abiertos y nuestro sentido de discernimiento espiritual, santos de Dios, no estamos alertas a lo que está pasando en el mundo y comenzamos a unir los cabos y los eslabones, los links, uno y el otro, y hacemos la cadenita y comenzamos a entender lo que está pasando, va a venir como un lazo sobre muchos de ustedes en el mundo. Sin que te des cuenta, de repente desaparecieron millones de seres humanos. Inmediatamente van a contestar: los científicos se los llevaron los extraterrestres. Y en eso aparecen dos extraterrestres que supuestamente, aunque son seres humanos, van a tener poderes y la gente va a creer que son extraterrestres: el anticristo y el falso profeta. Y el mundo estará completamente desviado, creyendo la mentira, que es a donde vamos. Versículo 10: y con todo engaño de iniquidad. ¿Quiénes son engañados? Los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿por qué vas a ser engañado? ¿Por qué estás siendo engañado ya actualmente? ¿Por qué estás tan confundido ya, tan confundida? ¿Por qué ya no sabes si será melón, será sandía? ¿A quién le creo? ¿A CNN, a Fox News, al Internet, a la Organización Mundial de la Salud? ¿A quién le creo? ¿Quién está diciendo la verdad de todo lo que está pasando? ¿De dónde viene esta confusión? No han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, por tu resistencia al Evangelio de la gracia de Dios, por tu resistencia a la verdad, por hacer esto a un lado, y ya tienes mucho tiempo rechazando la palabra de Dios, por esto hago una pregunta: ¿ustedes creen que Dios puede engañar a alguien? Los que dicen que no, no han leído la Biblia. Veamos qué dice a continuación: por esto Dios les envía, Dios les envía un poder, una energía. Ponlo ahí, la palabra poder es la palabra energía otra vez. Les envía una energía engañosa para que crean la mentira. ¿Por qué le creyeron a Hitler? ¿Por qué le creyeron a Jim Jones? ¿Por qué le creyeron a Charles Manson? ¿Por qué le creyeron a David Walker? Porque eran personas que antes ya habían rechazado a Jesús. Y cuando tú rechazas a Jesús, la tragedia más grande es que acabas creyendo en cualquier otra cosa. Rechaza a Jesús y vas a acabar creyendo mejor en Buda, o en Mahoma, o en cualquier otro líder loco, o en Friedrich Nietzsche, o en Sam Harris, o en Richard Dawkins, los ateos de moda del siglo XX, etcétera, etcétera, porque no quisiste la luz. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron de la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Aquí hay una pregunta muy importante: ¿cuál es esta mentira que está mencionando Pablo? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Por el amor de Dios, ¿cuál ha sido desde el Génesis capítulo 3 la mentira? ¿Cuál fue la primera mentira lanzada contra nosotros como raza humana? Cuando se enfrentaron la primera pareja a Satanás, la serpiente le dijo a Eva: serás como Dios. Esa es la mentira que ha prevalecido durante
toda la historia. Ustedes no necesitan a una deidad, a un poder superior, un creador y sustentador del universo. Ustedes son dioses. Tú no necesitas la Biblia. Tú puedes crear tus 10 mandamientos. Tú puedes hacer tus propias reglas. Pues para mí el fumar marihuana está bueno. Ok, por lo loco que estás. Pues para mí el adulterio es igual, ¿verdad? Precisamente, ¿por qué? Porque has creído la mentira. Crees que tú puedes determinar qué es bueno y qué es malo. Que tú puedes saber cuándo se usa y cuándo no se usa el sexo. Que tú puedes determinar a dónde ir y cuándo no ir y por qué hacer y qué no hacer. Que tú puedes determinar a cuánta gente explotar sin darte cuenta que todo en la vida se tiene que pagar. Por cuanto creyeron a la mentira, y la mentira es que la raza humana ha creído durante toda la historia que son dioses. Y esta es la razón por la cual finalmente Dios les va a mandar a su supuesto Dios final, que será el anticristo y quien dirá: yo soy Dios, adórenme a mí, y la gente lo va a adorar. Ayer estaba desayunando con mi esposa y le decía a Marta: fíjate, gorda, que para los que me oyen gorda no significa que se me poste gorda, ¿eh? Aquí en México decimos gordita de cariño. Y ella también dice mi gordo. Y todo esto un poquito cachetón, pero no mucho. Y le digo: ¿sabes qué, gorda? Que me estaba cayendo el 20 acerca de la Torre de Babel. Me dice: ¿de qué estás hablando? Porque siempre en el desayuno tratamos de compartir, y yo le digo mis descubrimientos que hago en la Biblia. Le digo: fíjate que durante mucho tiempo he dado muchos mensajes de la Torre de Babel, pero hoy en la mañana, orando sobre Génesis capítulo 11, me cayó el 20. Así decimos en México también. O sea, los griegos decían eureka, lo he encontrado, ya entendí. ¿Qué fue lo que entendí? Que en la Torre de Babel fue el primer edificio de las Naciones Unidas, porque dijeron: hagámonos una ciudad política y una torre religiosa. En la Torre de Babel estaban precisamente lo que va a ser el orden económico mundial del anticristo. Va a haber un orden político y un orden religioso con la Torre de Babel, porque la Torre de Babel querían alcanzar a Dios sin Dios, a través de una obra de sus manos. Y durante toda la historia ha sido el plan de Satanás juntar al mundo, como en la Torre de Babel. Nimrod fue el que lo hizo, para que el mundo se juntara en la tierra de Shinar, que es Irak, y el mundo ya junto es más fácil de ser controlado. ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Qué es la agenda global? Quitarle la soberanía a las naciones, y que las naciones pierdan su independencia y que pertenezcan a una élite. Y aquí están todas las casi 200 naciones abajo, ya no van a depender ustedes, hay alguien que va a estar sobre todos ustedes. Y de esta forma Satanás logra su objetivo que no alcanzó en la Torre de Babel, de volver otra vez a juntar a todas las naciones bajo un solo líder, porque es la forma más fácil de controlar al mundo. De ahí que todos los dictadores, ¿cuál ha sido el sueño de los dictadores? Controlar el mundo. Aníbal, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, Nabucodonosor, dime el que quieras, Saddam Hussein, todos presidentes, las dictaduras, todos traemos dentro del corazón, cuando tú no eres cristiano, el deseo de controlar a los demás, de no gobernar 4 años, 6 años, yo me quedo en el poder. De ahí viene este impulso satánico. ¿Para qué? Porque queremos controlar a los demás. Y cualquier espíritu de control es brujería. Escúchame con mucho cuidado, cualquier persona que te trate de controlar es el espíritu de brujería. Los pastores no podemos controlarlos a ustedes. Tu esposo no tiene por qué controlarte. Todos somos libres. Todos tenemos la capacidad de escoger cómo queremos vivir
los cristianos guiados por Dios, los demás, ¿verdad? Pero cuando alguien te quiere controlar y tenerte bajo su control, ese es un espíritu de brujería y se puede hacer individualmente, a nivel familia y a nivel nación. Cualquier dictador, cualquier persona en cualquier gobierno en el mundo que comience a controlar al ser humano y a coartarle las libertades, principalmente la libertad de expresión, es un espíritu satánico. Ya hay una energía operando en esa persona, en esa nación, en ese movimiento político. Y tenemos que discernirlo nosotros para que cuando lo discernamos, ¿qué vamos a hacer? Orar por nuestro gobierno. 1 Timoteo 2, del 1 al 4, oren por vuestros gobernantes. Oremos por el presidente de México, oremos por el presidente de Estados Unidos, que Dios pueda de alguna forma disminuir esa energía y que sigamos teniendo libertad de levantar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces vemos que esta marca va a estar asociada con la mentira, porque hay dos puntos de no retorno, en la tribulación. Uno, si estás marcado, no hay regreso. Y dos, haber creído antes la mentira. Dice primera de Timoteo, capítulo 4, el Espíritu dice, versículo 1, claramente, que en los postreros tiempos, que son estos, algunos se apartarán de la fe, apostatarán de la fe, se saldrán del camino, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas o doctrinas de demonios. Tú rechazas la luz, tú rechazas a Cristo, los demonios saben lo que tú has hecho en tu corazón, inmediatamente ellos se acercan a ti y te dicen, y a muchos de ustedes en este momento estás oyendo voces que te dicen, no creas lo que se está predicando. ¿Quién crees que es esa voz? ¿A quién crees que le interesa que tú no conozcas la verdad? ¿A quién crees que le interesa que tú continúes en esa cárcel, en esa depresión, en esa amargura, en ese odio que tiene tu alma a Satanás? Y él ataca la mente y puede sugerirnos pensamientos que puedan nosotros hacernos alejarnos de Dios.